Buenas noches, hermanos, es un gusto saludarles a cada uno de ustedes y llegar por este medio a sus hogares donde ustedes se encuentren y que juntos podamos seguir estudiando la palabra de Dios, que podamos seguir meditando y aprendiendo. Vamos a orar, vamos a pedir la dirección de Dios para esta hermosa noche. Padre eterno, gracias porque eres bueno y porque eres maravilloso. Te queremos agradecer, Señor, porque este ha sido un día en el cual hemos visto tu mano de bondad, tu fidelidad, tu misericordia. Gracias porque nos has guardado nuestra salida, nuestra entrada. Muchas gracias. Señor, en esta noche te rogamos y te pedimos que nos ayudes, que nos auxilies a poder entender, comprender tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre de la gloria, a poder entender, a atesorar tu palabra, a ponerla en práctica. Señor, dirígenos, ayúdanos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bienvenidos nuevamente, hermanos. Qué privilegio que nos puedan acompañar en esta noche. Seguimos avanzando con nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y quiero que espero que tenga lista su Biblia. Y vamos al capítulo 15. Capítulo 15 del libro de Romanos. Y vamos a leer del versículo 15 al 23. Y la palabra de Dios dice de esta manera: Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo, pues, de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico todo lo he llenado del evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros. El mensaje de esta noche lo he titulado El motivo para compartir el mensaje. El cristianismo es una fe misionera. Y espero que lo entendamos, hermanos, y vuelvo a repetirlo, que el cristianismo es una fe misionera. No nos podemos quedar callados con lo que Dios ha hecho en nosotros, como el Señor nos ha alcanzado, lo que hemos conocido de Él, lo mucho o lo poco. Tenemos que compartirlo con los demás y debemos de tener en mente que nuestra fe cristiana es misionera y contiene dentro de su propio mensaje el motivo para compartirlo. Pablo fue el más grande misionero en la historia de la iglesia. Del versículo, hermanos, 16 al 23 descubrimos mucho
acerca del ministerio evangelístico de Pablo en la difusión del evangelio, y nos damos cuenta de que él tiene mucho que enseñarnos, y que en estos pasajes, hermanos, podemos aprender mucho sobre el ministerio evangelístico del apóstol Pablo. Y creo yo que es importante entonces detenernos un momento en estos pasajes y poder meditar y poder aprender sobre el ministerio evangelístico. Lo primero que me gustaría que observáramos en esta noche es que vemos el motivo de Pablo para evangelizar. Es importante, y subrayo aquí la palabra motivo. Vemos el motivo entonces de Pablo para evangelizar. ¿Cuál debe de ser nuestro motivo para que nosotros evangelicemos? Para el apóstol Pablo no es solamente un deber, sino es una pasión. Y en este sentido, hermanos, creo que el apóstol Pablo era un apasionado, en alguien por evangelizar y en alguien por poder compartir el evangelio. Es interesante, hermanos. Me llama a mí la atención el versículo 19 en la segunda parte, cuando dice el texto sagrado: de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico. Esta frase me impresiona. Todo lo he llenado del evangelio de Cristo. Todo lo he llenado del evangelio de Cristo. Discutiblemente vemos a un hombre de Dios apasionado. Cierto, él conoce que es su deber el de compartir el evangelio, pero es un hombre apasionado, y él describe su obra como para los gentiles, proclamar el evangelio de Dios. El versículo 16, hermanos, dice el texto bíblico: para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu. Y después dice que mi servicio es para mí motivo de orgullo. Y nos podríamos preguntar por qué. El versículo 17 dice: tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Pablo entonces se gloria en Cristo Jesús? Como vimos, hermanos, y cuando estudiamos y reflexionamos en el capítulo 12 de este mismo libro, en el versículo 1, la tarea de un adorador en el Antiguo Testamento era traer dos tipos básicos de sacrificios u ofrendas a Dios. En primer lugar, las ofrendas por el pecado, y esto era de suma importancia, hermanos. En el Antiguo Testamento se tenía que presentar un sacrificio por los pecados del pueblo, para la expiación por el pecado, pidiendo perdón. Y en segundo lugar, las ofrendas quemadas y de acción de gracias. Y esto es importante. También las ofrendas o los sacrificios, el motivo, hermanos, eran las acciones de gracias, motivadas entonces por la gratitud, sirviendo y honrando a Dios. Quiere decir, hermanos, como lo veíamos entonces, que en el Antiguo Testamento tenía dos propósitos. La tarea de un adorador. Interesante esta palabra, ¿no? La palabra de un adorador. Hoy hermanos, creemos de que solamente un adorador es aquel que probablemente toca un teclado, ¿no? Una guitarra y canta muy bonito, y decimos ese es un adorador. Pero en el Antiguo Testamento, hermanos, y lo vimos en el capítulo 12, era alguien que presentaba entonces sacrificios, ofrendas, en primer lugar, como lo vimos, para pedir perdón por sus pecados como expiación, y lo segundo era una actitud, eran motivados entonces
por la gratitud, sirviendo y honrando a Dios. El trabajo del sacerdote era ofrecer estos sacrificios en el nombre de los individuos y del pueblo como un todo. Venían a pedir perdón por los pecados, por supuesto que de una manera individual, pero también de una manera colectiva. Venían a dar gracias, había gratitud de una manera también colectiva. En el Nuevo Testamento, los cristianos entienden que Jesús ha hecho la ofrenda final, y esto creo que nosotros lo debemos de tener muy claro, que nosotros hemos entendido, o en el Nuevo Testamento se entiende entonces que Jesús ha hecho la ofrenda final y completa por el pecado. Pero todos deben de entregarse a sí mismos y todo lo que tiene como ofrendas de gratitud a Dios en respuesta al sacrificio de Cristo por todos los pecados, todos deben de ofrecerse a sí mismos como sacrificios vivos, dice el capítulo 12 y versículo 1 del libro de Romanos. Ahora nosotros somos ese sacrificio. Nosotros nos debemos de presentar como sacrificios vivos. Y esto es importante que lo recordemos. Aquí Pablo está diciendo que los gentiles convertidos son parte de su ofrenda a Dios. Él ve el evangelismo como una forma de darle a Dios la alabanza y las gracias. Creo que tienen estos dos objetivos: alabar a Dios y dar gracias. Y por eso es de que el apóstol Pablo entonces tiene este ministerio evangelístico, esta pasión por evangelizar, por compartir el evangelio. De la misma forma en que dice en Romanos 12:1, dense totalmente a Dios a la luz de todo lo que Él les ha dado. Ahora Pablo dice que su evangelismo es una ofrenda a Dios en respuesta a todo lo que Jesús le ha dado. ¿Cuántas cosas, hermanos, Jesús nos ha dado? El Señor ha sido tan bueno y tan maravilloso con cada uno de nosotros. Y creo yo que haríamos muy bien en tener la actitud del apóstol Pablo, en no quedarnos callados, sino en poder compartir el evangelio, tener esta fe misionera, tener esta pasión por compartir el evangelio, lo que Dios ha hecho en cada una de nuestras vidas, por gratitud, como una alabanza a Dios. Nuestro evangelismo es parte de la forma en la que nos ofrecemos a nosotros mismos a Cristo. Testificar no es algo complementario a la vida cristiana, es una parte fundamental de la misma. Hermanos, el compartir el evangelio, el hacer discípulos, el proclamar, el predicar, no es solamente una cuestión del pastor, de los líderes, de los diáconos, sino que, hermanos, es un compromiso de todo aquel que se dice ser discípulo de Jesucristo. No nos podemos quedar callados. Si en nuestros corazones hay gratitud por lo que Jesús ha hecho por nuestras vidas, si le queremos ofrecer a Dios una adoración, hermanos, agradable a Él, no nos podemos quedar callados. Tenemos que compartir el evangelio con aquellas personas que lo necesitan. Vuelvo a repetirlo, es una parte fundamental de la misma. Lo segundo que observamos en estos pasajes es que Pablo nos dice cuál es el propósito de sus esfuerzos. Lo único que le importa es lo que Cristo ha hecho por medio de mí para que los gentiles lleguen a obedecer a Dios. Lo han hecho con palabras y obras. El versículo 18 dice:
porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles. Y ojo a esto, con la palabra y con las obras. Con la palabra y con las obras. Pablo mencionó, hermanos, en el capítulo 1, versículo 5 del libro de Romanos, que Dios llama a los gentiles a la obediencia de la fe. Esta obediencia surge como una respuesta al Evangelio y como una consecuencia de haber recibido el Evangelio y el regalo de la justicia que Dios nos da. El propósito, hermanos, cuando nosotros recibimos el Evangelio, cuando decidimos entregarle nuestra vida al Señor, vivir para Él, ser discípulos de Jesucristo, hermanos, es de que nosotros podamos ser obedientes. Pero el punto es que la meta de Pablo en el evangelismo no es simplemente una especie de experiencia de conversión, sino vidas completamente transformadas. Que el Señor nos ayude, hermanos. Que el Señor utilice nuestras vidas como lo hizo con el apóstol Pablo. Vuelvo a leer el versículo 18. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Lo que Cristo, hermanos, que el Señor utilice nuestras vidas, que nosotros podamos ser canales de bendición, que nosotros podamos ser útiles para su obra, para que la gente venga a la obediencia, a la obediencia de Cristo, para que sus vidas puedan ser transformadas. Vuelvo a repetirlo, mis queridos hermanos, porque esto no se trata simplemente de una experiencia de conversión. Yo lo decía el domingo y lo predicaba. No es simplemente, hermanos, que ahora tengamos aquí un letrero de que ahora soy evangélico, ¿no? O soy cristiano. Lo que se quiere es de que podamos ser obedientes a Cristo y que la gente pueda ver que en nosotros existe una transformación. El evangelio, hermanos, es poder de Dios y el evangelio transforma vidas, transforma familias, transforma comunidades. Y es algo que no debemos de perder de vista. ¿Cuántas vidas se han convertido en testimonios? Algo que ha dejado de hacer la iglesia, y creo yo que era algo muy valioso, es que antes, hermanos, se dejaba un tiempo, ¿no? Y creo que esto se da mucho en las iglesias pentecostales, probablemente también en otras expresiones de fe o en otras denominaciones, el dar un tiempo de testimonios. Pero eso era algo maravilloso, hermanos, el dar el tiempo de testimonios. Porque muchos de nosotros crecimos siendo niños, siendo adolescentes, escuchando los testimonios. O decían, hermanos, yo era un borracho, ¿no? Todo lo que ganaba me lo gastaba en el alcohol, me lo gastaba en las drogas. Pero un día alguien me habló del Señor y mi vida fue transformada. Y Dios ha hecho cosas maravillosas con mi esposa, con mis hijos, con mi familia. Antes ni soñaba tener una bicicleta, no lo podía tener. Hoy el Señor me ha regalado un vehículo, y el Señor me ha regalado una casa. Vino la transformación
por medio del poder del Evangelio de Jesucristo. Vidas transformadas. Él quiere que las personas sean obedientes y santas para con Dios. Y ese es el objetivo del apóstol Pablo. Que la gente sea obediente, santas para con Dios. En otras palabras, el objetivo de nuestro evangelismo no se debe reducir a quien alguien vaya al frente en un llamado al altar y haga una oración de aceptación. Y por favor, yo no estoy diciendo, hermanos, que esto esté mal. Gloria a Dios, ¿no? Cuando se abre el altar, cuando las personas pueden venir a tomar esa decisión trascendental y maravillosa de aceptar y de seguir a Cristo. Pero el objetivo, hermanos, debe de ser hacer discípulos de Cristo, como lo dice el Evangelio de Mateo capítulo 28 del versículo 19 al 20. La meta del evangelismo es la transformación completa de una vida. Que las vidas, vuelvo a repetirlo, sean transformadas. Que la persona que robaba ahora ya no robe. Que el evangelio, hermanos, trae transformación. Las personas no han sido evangelizadas hasta que hayan dejado de ser sus propios señores y se convierten en siervos gozosos del Señor. Y cuando nosotros tomamos la decisión de entregarle nuestras vidas, nuestros corazones al Señor, debemos de saber ahora quién es el Señor, quién es el que manda, a quién nosotros tenemos que ser entonces obedientes, a quién le pertenece ahora nuestras vidas. Y hermanos, es importante entonces que cuando nosotros evangelicemos, uno de nuestros objetivos sea que la gente sea obediente a Dios. Que puedan ser obedientes y que las vidas, las familias sean transformadas. Lo tercero que podemos o que puedo observar es que Pablo nos muestra cómo el evangelismo es fundamental para él. Pablo dice: no me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para que los gentiles lleguen a obedecer a Dios. Esta declaración es firme. En el versículo 18 ya lo vimos. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Pablo logró muchas cosas. Tenga en cuenta el hecho de que fue probablemente el más grande teólogo de la historia de la iglesia. Pero su trabajo como teólogo no era su motivo para gloriarse. Lo que más lo emocionaba eran las personas que habían visto pasar de muerte a vida por medio de su ministerio. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Debemos de sentirnos todos así. Evidentemente, los primeros dos puntos que se mencionan antes, el motivo y el objetivo, pueden servir como ideales para todos los cristianos. Pero tenemos que reconocer que Pablo tenía algunos dones especiales de evangelismo que no todos tenemos. Y un llamado como apóstol a los gentiles que ninguno de nosotros tiene.
Recordemos que el apóstol Pablo tuvo un llamado especial, ¿no? Allá camino a Damasco, y él tiene un llamado como un apóstol a los gentiles, que ninguno, vuelvo a repetirlo, que ninguno de nosotros tiene. Así que cuando Pablo dice que nada de lo que hiciera en su vida era tan importante o satisfactorio como su evangelismo, creo que eso probablemente refleja su llamado específico a ser un evangelista que planta iglesias. Sin embargo, su ejemplo debe de hacer que la iglesia reconozca la tremenda importancia del evangelismo en general, y a lo mejor esto también nos puede retar como individuos, y ojalá, hermanos, que nos pueda retar como personas a proclamar, a evangelizar, a predicar el evangelio de Jesucristo, que exista esa pasión en nuestras vidas. Puede que no tengamos el llamado de Pablo, ni todos los dones que tenía este apóstol, pero somos llamados a ser discípulos a todas las naciones y a estar siempre preparados para responder a todo el que les pida razón en la esperanza que hay en ustedes, para que podamos aprovechar al máximo cada momento oportuno, como dice 1 de Pedro capítulo 3 y versículo 15. Puede ser que el evangelismo no sea todo en nuestras vidas y ministerios como lo fue para Pablo, pero tal vez deba ser mucho más de lo que actualmente es. ¿Será que podemos mejorar nosotros en esta área? En el área de evangelismo, en el área de discipulado. ¿Qué estoy haciendo yo para que la gente conozca de Cristo, conozca su evangelio? ¿Qué estoy haciendo yo para discipular gente? Estoy trabajando en eso. He entendido que el llamado de Dios no es solo para los pastores o para los líderes, sino para todo aquel que está comprometido con Jesús. Luego Pablo menciona los medios para el evangelismo. Dice que ha ganado almas para Cristo y que lo ha hecho, y esto es tremendo, hermanos, porque lo ha hecho con palabras, con la palabra y con las obras, dice el versículo 18 en su última parte. Está diciendo literalmente que se ha ganado a las personas con palabras y con obras. Con palabras y con obras. Eso quiere decir que no solo hacía llegar el mensaje del evangelio cuando lo predicaba, sino que también lo hacía mediante su vida y sus acciones. Estamos, hermanos, nosotros predicando, proclamando el evangelio a través de nuestras palabras, pero también deberíamos de preguntarnos si estamos a través de nuestras vidas, a través de nuestras acciones, proclamando el evangelio de Jesucristo. Porque nuestras obras, hermanos, son importantes. Cómo nos comportamos, cómo estamos viviendo. Volviendo al Sermón del Monte, a nuestro estudio del Evangelio de Mateo, si estamos siendo sal, si estamos siendo luz. ¿Cómo nos comportamos donde Dios nos ha puesto en el trabajo? La falsa dicotomía, hermanos, entre lo espiritual y lo del mundo. Y eso creo que nos ha hecho gran daño. La gente hace esa separación, ¿no? Sí, yo en la iglesia me tengo que portar bien, yo ahí tengo que servir bien, pero ya en el trabajo esas son cuestiones del mundo, así que yo puedo actuar de una forma distinta. No, hermanos, que nuestro andar cristiano, nuestro caminar cristiano pueda ser el mismo en la iglesia, en la escuela, en la universidad, en la oficina, en el campo, en el taller, donde Dios nos tenga y poder ser sal y poder ser luz. Y es interesante porque el versículo 19, hermanos, dice el texto sagrado: con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por todos los alrededores hasta Ilírico
todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Poderosas señales y milagros. Al Dios al cual nosotros servimos, hermanos, sigue haciendo señales y milagros. Y es un Dios poderoso, un Dios maravilloso. Y yo creo firmemente que Él sigue haciendo señales, milagros. Que nuestro evangelismo vaya acompañado de nuestras palabras, de nuestras obras. Pero también necesitamos del poder del Espíritu Santo de Dios. Y que se pueda manifestar, hermanos, con señales y milagros. Porque necesitamos del poder de Dios. Necesitamos del poder de Dios. Hay casos, hermanos, cuando estamos evangelizando, proclamando el Evangelio. Hay casos complicados. En los cuales uno dice, yo aquí no puedo hacer nada. Necesito, Señor, de ti. Necesitamos del poder de Dios. Humanamente uno ve casos perdidos. Humanamente uno ve y dice, no, estos jóvenes ya no tienen solución. Esta familia ya no tiene solución. Esta persona ya no tiene solución. Pero servimos a un Dios poderoso, el cual sigue haciendo señales y milagros. Y necesitamos, hermanos, del poder del Espíritu Santo de Dios. Porque por muy bonito, hermanos, que nosotros prediquemos, hablemos, no podemos convencer a nadie. Necesitamos del poder del Espíritu Santo para que Él toque los corazones, para que Él toque vidas y para que las vidas sean transformadas por medio del Evangelio de Jesucristo. Y es interesante, hermanos, también observar el ministerio del apóstol Pablo. Ya lo vimos, el evangelismo tiene que ser a través de nuestras palabras, de la proclamación, a través también de las obras, a través del poder del Espíritu Santo, con las señales y con los prodigios. Pero es interesante, hermanos, porque en Primera de Tesalonicenses el apóstol Pablo escribe a sus convertidos y dice, hermanos, de esta manera: como saben qué clase de personas demostramos ser entre ustedes por el amor que les tenemos. Como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Más bien demostramos ser benignos entre ustedes, como una madre que cría con ternura a sus propios hijos, teniendo así un gran afecto por ustedes. Nos hemos complacido en impartirles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. Ustedes son testigos, y también Dios, de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos. Nos hicimos como ustedes los creyentes. Esto muestra que Pablo veía el Evangelio, hermanos, como algo encarnacional. No solo tenemos que predicar el Evangelio, sino que debemos personificarlo con nuestras actitudes y en nuestras relaciones. Debemos invitar, retar en un sentido a las personas a que nos examinen a profundidad y vean cómo es una vida humana que ha sido transformada por el Evangelio. Es interesante, hermanos, cómo Pablo también llama a la iglesia a que tuviera cuidado, por ejemplo, de los pobres.
Y ahí viene nuevamente el tema de las obras. Y por eso, hermanos, es que las obras son importantes. En el versículo 19, Pablo menciona las poderosas señales y milagros. Y vuelvo a repetirlo. Dios sigue haciendo, hermanos, señales y milagros. Este es un tema largo y nos llevaría mucho tiempo. Pero lógicamente no es el enfoque principal del apóstol Pablo aquí en Romanos capítulo 15. Así que del versículo 18 versículos 18 al 19 me gustaría, y con esto concluir en esta noche, las palabras de John Stott. Me gustaría compartírselas en esta noche y poder concluir. Y él dice: esta combinación de palabras y obras, de lo verbal y de lo visual, es un reconocimiento de que los seres humanos muchas veces aprenden más por medio de sus ojos que por medio de sus oídos. Las palabras explican las obras, pero las obras dramatizan las palabras. El ministerio público de Jesús es el mejor ejemplo de esto. Incluso después de su ascensión al cielo, siguió haciendo y enseñando a través de sus apóstoles, según Hechos capítulo 1 y versículo 1. Sin embargo, sería incorrecto concluir que obras solo se refiere a milagros. Una de las ayudas visuales más poderosas usadas por Jesús fue la de tomar a un niño en sus brazos. Y una de esas ayudas usada por la iglesia primitiva fue la de compartirlo todo y cuidar de los necesitados. La única vez que Pablo vuelve a utilizar estas tres palabras de señales, prodigios y milagros es en relación a su ministerio en 2 Corintios capítulo 12 y versículo 12, donde las llaman las marcas distintivas de un apóstol. Esto no niega que Dios no puede llevar a cabo milagros hoy en día. Esto más bien es reconocer que su propósito principal fue validar el ministerio único de los apóstoles. La tarea, hermanos, es grande. La tarea es compleja, es desafiante. El compartir el evangelio. Que el Señor nos ayude a poder abrir nuestras bocas, proclamar el evangelio. Como dice John Stott, ¿no? Y dramatizarlo a través de nuestras obras. Porque la gente aprende más viendo que escuchando. Y que nosotros, hermanos, somos conscientes de que necesitamos del poder del Espíritu Santo. Necesitamos la potencia de las señales y de los prodigios para el evangelismo, para el discipulado. Oremos. Padre, gracias porque eres bueno, Señor, y maravilloso. Gracias por este tiempo. Gracias porque cada día, Señor, aprendemos más de tu palabra. Señor, ayúdanos a proclamar tu bendito evangelio. Abrir nuestras bocas. Pero sobre todas las cosas, Señor, a poderlo vivir. A que la gente vea nuestras obras. Señor, hay tantos casos que son desafiantes, complicados, y en los cuales también necesitamos del poder de tu Santo Espíritu para que obres
con milagros y con prodigios. Llénanos con tu Santo Espíritu. Que tu nombre, Señor, sea glorificado. Señor, ayúdanos a poder ser obedientes al mandato de hacer discípulos, de proclamar tu evangelio y a poder, Señor, ser obedientes. Gracias porque eres bueno, Señor, y maravilloso. Padre eterno, gracias por esta noche. Te pido que guardes a mis hermanos en su salida, en su entrada, que les guardes de la mano del impío, de la mano del enemigo. Señor, que esta semana sea una semana de bendición. Señor, te lo rogamos y te lo pedimos, que te puedas glorificar, Señor, que extiendas tu mano de poder y que te puedas glorificar. Gracias por este tiempo. Todo te lo pedimos en el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Hermanos, qué bendición que nos hayan podido acompañar en esta noche. Les esperamos a nuestro servicio presencial este domingo a las 9:30 de la mañana. Será una bendición poderles saludar. Están cordialmente invitados. También, por favor, síganos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Ministerio Renacer. También en Instagram nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala. Y por favor, síganos en nuestro canal de YouTube. En Facebook ya no se estarán guardando, esa ya es política de Facebook, que ya no se van a estar guardando los videos, solo van a estar un mes. Entonces, si usted quiere revisar pues, videos anteriores, le invitamos a que vaya a YouTube. Ahí está la gran parte, la gran mayoría de los estudios que hemos dado. Así que por favor vaya, visite YouTube, comparta los videos, dele like, suscríbase, active la campanita para que les lleguen las notificaciones, comente los videos. De esta manera, mis queridos hermanos, nos ayudan mucho. Que tengan una feliz noche, que el Señor les bendiga y les guarde.